llenarnos con su presencia. Él quiere gobernar en nuestras vidas, pero a veces cometemos el error de nosotros querer gobernar nuestras propias vidas. Amén. Yo sabía que iba a pasar esto. Vamos a llevarlo para allá. Muchas veces nosotros pensamos que somos dueños de nuestra propia vida y queremos nosotros gobernar y hacer lo que nosotros queremos. Creemos que nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas y tomamos las decisiones que a nosotros nos parecen correctas y nos olvidamos que tenemos un creador, nos olvidamos de que tenemos a alguien que nos diseñó con un propósito y nos olvidamos de preguntarle a ese que nos diseñó para qué nos diseñó y qué es lo que quiere para nosotros. No hay nada más lindo que cada día levantarnos y decir, Señor, si yo vivo es porque vos querés, si yo estoy acá es porque vos querés y no sé qué es lo que tenés para mí, pero quiero que me guíes para hacer lo que vos querés que yo haga. Amén. Vamos a compartir una palabra así del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Segunda de Crónicas y les voy a compartir la historia de un hombre que me gustó mucho. Segunda de Crónicas 14. ¿Lo tienen? En Segunda de Crónicas 14, 15 y creo que el 16 también, habla sobre el reinado del rey Asa, ¿sí? Era un rey de Judá, ¿sí? Rey de Judá. Y este hombre, cuando leemos todos los que son los libros de reyes, de crónicas, vamos a encontrar todas las historias de los distintos reyes que gobernaron Judá e Israel. Y a lo largo de todas las crónicas, cada historia de cada rey dice, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y todos o agradaban a Dios o no agradaban a Dios, ¿sí? Y este hombre en particular, Asa, fue un hombre que dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios, ¿sí? Asa hizo cosas buenas, cosas grandes. Y si vemos sus antepasados, no hicieron cosas tan buenas, no hicieron cosas tan lindas que le agradaban a Dios. Al contrario, sí, pero Asa fue un hombre que se decidió a poner a Dios en primer lugar y hacer lo que a Dios le agradaba, ¿sí? Y les voy a compartir un poquito de la vida de Asa. Dice que Asa tenía un ejército pequeño, ¿sí? Y tenía menos de 500.000 personas tenía su ejército, ¿sí? Y dice que no estaba tan bien armado, o sea, tenían escudos pequeños, tenían lanzas y tenían arcos y flechas. Y eso, con esas herramientas, esas armas, estaban armado el ejército de Asa, ¿sí? Con menos de 500.000 hombres, juntaban en total entre todas las tribus, y estaban armados así. Dice que en un momento se tuvieron que enfrentar con el ejército de los cositas, y dice que estos cositas tenían un ejército de 1.000.000 de personas, ¿sí? Tenían 1.000.000 de soldados más o menos, y estos, o sea, tenían el doble del ejército de Asa, ¿sí? Se tenían que enfrentar a pelear. Y dice que en ese momento, y acá es donde le quiero compartir, ¿sí? En el versículo 11, 14, versículo 11, y en ese momento dice así, yo les voy a leer en una versión que es NBI, dice, allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. ¿Sí? En ese momento, Asa estaba en medio de una dificultad muy grande. Se estaba enfrentando a una batalla, a una guerra con poco armamento, ¿sí?
a un ejército que era el doble de soldados, más del doble de soldados, y que encima tenían, dice, 300 carros de guerra. O sea que estaban re bien armados, ¿sí? Tras que estaban re bien armados, eran muchísimos más. O sea que Asa estaba acá paradito con su ejército atrás y de golpe adelante tenía un ejército mucho más grande y decía, ¿cómo hacemos para vencer a este ejército? ¿Sí? Entonces en ese momento, en medio de la desesperación, dijo, el único que puede ayudarnos, el único que tiene el poder y la autoridad para ayudar al poderoso y al débil, es Dios. En ese momento fue cuando Asa se puso a clamar, ¿sí?, a Dios y le pidió su ayuda, ¿sí? Y dice que, sigue contando un poco más abajo, que el Señor fue el que comenzó a pelear contra los cusitas, y dice que Dios venció a los cusitas y Asa salió victorioso. Pero no dice que Asa los venció, dice que Dios peleó y venció a los cusitas. Dice que les agarró tanto miedo a los cusitas que salieron corriendo, se empezaron a ir, retrocedieron de la batalla y se fueron, ¿sí? Porque era Dios el que estaba peleando. Y dice que ahí sí, salió Asa con todo su ejército atrás y los vencieron. Y entraron a las ciudades y tomaron botín de guerra y tomaron ovejas y camellos y oro y plata y llevaron para el templo de Dios. Y todo lo que sucedió, salieron victoriosos en la guerra. Ahora, ¿por qué salieron victoriosos en esa guerra? ¿Porque fueron ellos los que pelearon? No, porque fue Dios el que peleó por ellos. Y porque ellos se humillaron ante Dios y clamaron a Dios para que los ayude. Amén. Dice, después de esta victoria, después de que ellos salieron victoriosos, Dios habla a un hombre, ¿sí?, hijo de Obed, que se llamaba Azarías, y dice que le habla a Azarías y le da una profecía para que le hable a Asa. Así que este hombre Azarías, bajo la unción de Dios y bajo la palabra que Dios le había dado, va hacia donde estaba Asa y comienza a darle una profecía. Y en esa profecía, les voy a leer unos versículos medio salteados. Dice, en el capítulo 15, comienza a decirle, el Espíritu de Dios vino sobre Asa, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor está con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucciones, pues no había sacerdote que les enseñara. Pues cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. ¿Sí? Y más adelante, en el versículo 7 dice, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. ¿Sí? Dice que este profeta viene y les da un mensaje de parte de Dios, y Dios es el que les está hablando, le está hablando a Asa y le está diciendo todo esto, ¿sí? Y les dice esto, escúchenme bien. Si ustedes me buscan, yo me dejaré encontrar. ¿Saben qué imaginaba yo cuando estaba en esto? Como jugando en escondida. Yo me acordaba un momento cuando era chiquita, alguna vez lo he comentado. Era chiquita y jugábamos en la casa de una amiga. Había muchos rollos de campo, los rollos que comen las vacas, y estaban todos mal acomodados. Vieron que los rollos siempre se acomodan de costadito, uno arriba del otro. Bueno, en esta casa en este campo estaban acomodados re mal, como tirados así, y si caían derecho, si caían de costado. Y estábamos jugando y se nos ocurre jugar a la escondida. Éramos dos, yo y mi amiga. Entonces jugábamos y yo era muy astuta. Entonces yo me escondí entre los rollos y ella me empezó a buscar. Y cuando yo la escuchaba que venía cerca, ¿qué hacía? Salía de mi escondite y me escondía en otro rollo. Y cuando ella venía cerca, yo iba y me escondía y así la tuve 1 hora y media buscándome. Lo fue a buscar a los padres porque no me podían encontrar. Y yo me imaginaba esta situación con Dios. Si yo hubiese querido, me quedaba en mi primer escondite y me hubiese encontrado fácil. Pero yo
Me empecé a esconder por otros lugares para que ella no me encuentre, porque mi propósito era que no me encuentre. Y me imaginaba esta situación. Dios en un escondite, Dios está ahí, no en un escondite, Él está ahí, esperando que nosotros lo busquemos. Pero nosotros, en vez de ir a buscarlo, ¿qué hacemos? No lo buscamos, creemos que nosotros podemos solos. Y cuando vemos que las papas nos arden, a veces como que lo buscamos, pero ahí, como que sí, pero no. Y Dios dice, si vos no me buscas, yo no me voy a dejar encontrar, ¿sí? Él quiere que nosotros lo busquemos. Y Él dice, si ustedes me abandonan, yo los abandonaré. Y ¿saben qué? Muchas veces conocemos a Dios, estamos en la iglesia, conocemos qué es lo que a Dios le agrada, pero nosotros decidimos abandonar a Dios. Y en vez, sabiendo qué es lo bueno, en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Hacemos lo que a Dios no le agrada. Y después nos quejamos, pero ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal cosa? Pero si vos lo abandonaste a Dios, ¿acaso no te acordás cuando hiciste tal cosa y vos sabías que estaba mal y sin embargo lo hiciste? Y lo abandonaste y no te importó y ahora te importa porque Dios no estuvo si vos lo abandonaste. O sea, ¿le han pasado alguna vez o han escuchado alguna cosa así? No es casualidad, la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces dice que Dios habla al pueblo de Israel y le dice todo esto. Dice, y en toda esta palabra, esta profecía que Dios le da sí promesas le da promesas Dios a Asa, ¿sí? Y le dice, estar con nosotros siempre y cuando, Dios nos promete estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos con Él, ¿sí? Siempre que nosotros busquemos de Dios, siempre y cuando nosotros estemos con Dios, si nosotros estamos ahí, decimos estar en su presencia, ahí Dios está con nosotros. Si nosotros estamos con Dios, Él está con nosotros. Dice, siempre que nosotros pasemos tiempo con Dios en intimidad, con su presencia, no será más fácil poder sentir que Él está a nuestro lado en todo tiempo. ¿Sabe lo que pasa? Que usted muchas veces dice, sí, pero ¿dónde está Dios? O yo no siento que Dios esté. ¿Sabe por qué usted no siente que Dios no está? Porque no pasa tiempo con Dios. Porque si usted pasaría tiempo con Dios, se daría cuenta que Dios está. Pero muchas veces no nos gusta venir a orar porque nos aburrimos, o venimos a orar cansados y nos dormimos en la oración, o directamente no nos podemos levantar para venir a la oración. Entonces, si usted no está con Dios, ¿cómo quiere que Dios esté con usted? Si usted no está en su presencia, ¿cómo se va a dar cuenta si está o no está? ¿Sí? Es necesario que nosotros pasemos tiempo en su presencia, en intimidad con Dios, para poder sentir que Dios está con nosotros, ¿sí? Después dice que Dios nos promete que se dejará encontrar si nosotros lo buscamos, ¿sí? Dice, por más lejos que estemos de Dios, o por más que nos hayamos alejado, de hecho, o que estemos lejos de Él, Él nos está esperando, ¿sí? Él está ahí esperándonos y Él quiere que nosotros lo encontremos. Dice, Él nos promete que... Me perdí. Siempre que nosotros nos dediquemos a clamar por Él, Él va a estar ahí, Él va a venir, ¿sí? Él siempre se deja encontrar siempre que nosotros lo busquemos de corazón. Pero muchas veces nosotros no buscamos a Dios de corazón. Muchas veces buscamos a Dios queriendo que Él solucione una cierta situación. Y no entramos a buscar de Dios en una humildad y decir, Señor, yo reconozco que me alejé, yo reconozco que no estás cerca mío porque yo te abandoné. Y yo hoy reconozco que me equivoqué y quiero que vengas a ayudarme. Muchas veces decimos, ¿y Dios dónde estás? Y como que vamos pidiendo, Dios vení, Dios ayúdame, Dios socórreme, cuando nosotros no estamos bien delante de Dios. Tenemos que ser más humildes y reconocer por qué Dios está lejos nuestro, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros lo busquemos, Él se va a dejar hallar, ¿sí? Si usted no halla a Dios, es porque usted no lo está buscando bien. Dice, Dios nos promete que si lo abandonamos, Él nos abandonará. Si nosotros solo confiamos en nuestras fuerzas y abandonamos a Dios sabiendo que Él es todopoderoso para ayudarnos, entonces Él también nos va a abandonar. Muchas veces confiamos en que nuestra decisión es la mejor, nosotros sabemos más que Dios a veces sobre nuestras vidas, nosotros sabemos más qué es lo que nos conviene.
Y muchas veces confiamos más en nosotros, en lo que nosotros queremos, que en lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos humillarnos un poco y decir, Dios, vos sabés qué es lo que yo necesito. Dejar de lado nuestras decisiones para tomar las decisiones que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Dice, ¿cómo hacer para que Dios pelee nuestra pelea? Para que Él pelee la pelea por nosotros y para lograr obtener paz en nuestras vidas. Mientras que nosotros peleemos la batalla, va a ser muy difícil que tengamos paz. ¿Sabe por qué? Porque va a estar preocupado en las estrategias. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Y estamos más preocupados y estamos metidos en eso. Pero sabe que cuando Dios está con usted, usted pelea tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que usted no está peleando, el que pelea es Dios. Asa no hizo nada. Asa clamó, se quedó ahí y ganaron. El enemigo salió corriendo. No hicieron nada. Simplemente el enemigo salió corriendo. Ellos no pelearon. Ellos fueron a arrebatar lo que Dios conquistó. ¿Sí? Dice, ¿cómo hacer para que Dios pelee nuestras peleas? Dice, primero debemos clamar a Dios aún en medio de la adversidad. ¿Sí? Dice, esto requiere de humildad para reconocer que hay luchas que serán imposibles conquistar sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Es necesario que podamos ser humildes y reconocer si está este problema, yo no lo puedo resolver con mis fuerzas. Yo no puedo resolver esta situación. Ya me cansé, intenté por todos los medios. Fui a todos lados, fui a todos los médicos, fui a todos los curanderos, intenté un montón de trabajos, empecé esto, empecé lo otro. Y ya no sé más cómo hacerlo, ya no puedo con mis fuerzas. Bueno, tengo que tranquilizarme y decir, reconocer ante Dios que yo no puedo con mis fuerzas, que ya lo intenté y yo no puedo. El que tiene el poder para hacerlo es Dios. Y ahí, en medio de la pelea, en medio de la adversidad, en ese momento difícil, cuando uno reconoce que ya no puede, ahí clamar a Dios y ahí Dios va a venir a responder. Ahí es cuando Dios viene, ¿sabes por qué? Porque Él ve tu humildad, porque Él ve que reconoces que sin Él no podés. ¿Sí? Entonces busquemos de Dios y en medio de la adversidad digamos, Dios, yo quiero que vos vengas a pelear por mí, ¿sí? Después, número 2, ¿cómo hacemos? Primero debemos clamar a Dios en medio de la batalla, en medio de la adversidad. 2, debemos escuchar su voz. Y decimos, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para escuchar a Dios? Dice, esto requiere de silencio. Si hablamos en medio de un barullo, de mucho ruido, es muy difícil escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? No escuchamos nada, ¿sí? Necesitamos silencio para poder escuchar a Dios. Dice, de pasar tiempo a solas con Dios. Silencio, pasar tiempo a solas con Dios. Esa es la única forma en que nuestros oídos dejen de escuchar los ruidos de la tierra y comencemos a escuchar los sonidos del cielo. ¿Sabe por qué usted no escucha a Dios? Porque está escuchando lo que pasa alrededor suyo, porque está escuchando los problemas, porque está escuchando lo que está pasando y que la sociedad, y que la política, y que la economía, y que el país, y que los desempleados, y que la pobreza, y que esto, y que lo otro. Y madre mía, si usted escucha todo eso se va a volver loco, el mundo no tiene solución, nos morimos todos, no sé. ¿Sí? Tiene que empezar a dejar de escuchar los problemas de la tierra, empezar a escuchar los ruidos de la tierra y empezar a escuchar los sonidos del cielo. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Los ángeles adoran, los ancianos adoran al Rey, porque está el Rey, porque hay amor en ese lugar. Si usted no se toma tiempo para estar a solas con Dios, no se toma tiempo para orar, no se toma tiempo para buscar de Dios, no va a escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es mi propósito? Y si no buscas de Dios, si no pasas a tiempo a solas con Dios, no vas a saber. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos dejar de escuchar los problemas que pasan alrededor. ¿Por qué me voy a preocupar por la economía del país si mi rey, si mi administrador de mi economía es mi papá? ¿Por qué me voy a preocupar por la economía del país si mi papá es el rey del mundo, es el rey del universo? ¿Por qué me voy a preocupar? Dios me va a proveer, Dios me va a dar. No me tengo que preocupar por lo que pasa al lado. Sí, preocúpese por buscar de Dios y escuchar los sonidos del cielo, ¿sí? 3, dice, obedecer a la voz de Dios.
cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, debemos comenzar a debe haber convicción sobre nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, comenzamos a convencernos de lo que Dios nos habla. Y cuando nosotros nos empezamos a convencer de las cosas de Dios, empezamos a actuar. ¿Por qué? Porque me empiezo a dar cuenta que esto no está bien, que esto que estoy haciendo no está bien, que esto que estoy pensando no está bien. Entonces empiezo a accionar en contra de aquellas cosas que reconozco que no están bien. ¿Sí? Dice, comenzamos a darnos cuenta de que en nuestras vidas hay cosas que a Dios no le agradan y debemos despojarnos de cada una de ellas. Tenemos que comenzar a dejar de lado. Cuentan esta historia de Asá en el versículo 4 empieza a decir, y se animó a eliminar, cuando empezó a escuchó todo esto que le habló a Azarías, ¿sí? Dice que cuando empieza a escuchar todo esto que le hizo a Azarías y empieza a decirle que eso vas a ser fuerte, que esto, que lo otro, dice que empieza, lo que hace Asá, dice, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y de Benjamín y en las ciudades que habían conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando tenés convicción de Dios y Dios te habla y Dios te dice que hay ciertas cosas que estás haciendo que no están bien, no tenés ganas de dejarlas. No sé si se acuerdan de la prédica del domingo del pastor que predicó de las murallas. ¿Cuántas veces tenemos murallas que no queremos derribar porque nos gustan esas murallas? Porque están lindas esas murallas. Muchas veces pasa esto, empezamos a escuchar la voz de Dios, empezamos a tener revelación y a entender que hay ciertas cosas en nuestras vidas que no están bien, pero que estamos cómodos y que nos gustan y no las queremos dejar. Si vos nos dejás esas cosas, no vas a escuchar la voz, no vas a poder conquistar la victoria en tu vida. Si conoces que hay cosas que están mal, tenés que dejarlas. No las tenés que hacer más, porque no vas a conquistar la victoria, ¿sí? Si Dios te trae revelación, determinate a dejar de lado lo que no está bien. Amén. Dice, este hombre lo que hizo Asá fue precisamente esto. Dice que todos los territorios estaban llenos de imágenes, de ídolos, de altares, ¿sí? Y Asá mandó y dio una orden de destruir todos los altares y todas las imágenes que había a todos los ídolos, ¿sí? Y restauró el altar del Señor. Cuando empezás a escuchar la voz de Dios y comenzás a entender esa revelación, empezá a eliminar todo lo que hay en tu vida que no está bien y empezá a levantar un altar a Dios. Empezá a levantarte, a aclamar, a ayunar, a pedir a Dios que te revele, que te muestre, que te levante, que te dé unción, que te dé más revelación y que comience a levantarte, ¿sí? Porque Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere que restaures el altar con Él, que restaures el templo del Señor en tu vida, amén. Y por último dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hacer pacto con Dios. Debemos rendirnos a Dios y comprometernos a buscar de su guía para cada día de una forma sincera y con todo nuestro corazón. Poder rendirnos a Él y decirle que no queremos vivir sin Él. ¿Sabes qué? Después de que mandó a destruir todos los altares y restauró el templo del Señor, en el versículo 12 dice, luego hicieron un pacto, todo el pueblo, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Después de que obedecieron la voz de Dios, clamaron a Dios, escucharon su voz, vino el profeta a hablarles. Cuando vino el profeta a hablarles, entendieron que era Dios el que les estaba hablando y accionaron y destruyeron todo lo que obstaculizaba su relación con Dios. Y una vez que destruyeron todo eso, dijeron, vamos a hacer pacto con Dios. Vamos a hacer un pacto de que nosotros nos vamos a rendir a Él. No por un beneficio, nos vamos a rendir porque entendemos que Dios es el único que puede pelear la batalla por nosotros, que Dios es el único que puede conquistar nuestra victoria, que Dios es el único que puede restaurar nuestra familia, que Dios es el único que puede restaurar mi economía, que Dios es el único que me puede sanar cuando los médicos dijeron que no. Dios es el único que lo puede hacer.
hacer pacto con Dios de todo corazón. Señor, yo me voy a rendir hacia vos. Yo te voy a servir, no sé en qué, pero en lo que quieras yo te voy a servir. Yo me voy a comprometer a buscarte cada día de mi vida. Y si un día no te busco, tirame un tirón de oreja, Señor, para que me vuelva a ti de nuevo. Señor, quiero seguirte cada día de mi vida. De todo corazón, con humildad, clamalo a Dios. Y cuando vos hagas ese pacto con Dios, ¿sabés qué dice más abajo? En el versículo 15 dice: todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con su voluntad sincera. Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Cuando vos dejes que Dios obre en tu vida, que Él sea lo primero en tu vida, Dios te va a conceder la paz. Eso que estabas esperando, esa tranquilidad que estabas esperando, Dios te la va a dar cuando vos busques de Él, cuando vos lo pongas en primer lugar, ¿sí? Dios quiere llenarte, Dios quiere vencer cada una de tus peleas, Dios quiere tener que tu vida tenga victoria, ¿sí? Entonces comenzá a buscar a Dios. Como conclusión, dice: luego de todo esto, Dios concedió la paz al reino de Asa durante muchos años. El reino de Asa duró 41 años, creo, y dicen que tuvieron paz durante 35 años, ¿sí? Los primeros añitos fueron la primera batalla que ganaron y después en los últimos añitos tuvieron otra batalla, pero durante 35 años en todo ese reino hubo paz. Y dice: durante todos los años que hubo paz, pudieron levantar murallas alrededor de las ciudades, levantar torres, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando en tu vida hay paz, puedes hacer cosas buenas para Dios, puedes levantar torres, puedes levantar esas murallas que van a proteger tu vida, que van a protegerte de cualquier adversidad que quiera venir sobre tu vida. Pero necesitas buscar que Dios gane tus batallas para poder tener paz y para poder ahí levantar muros de protección sobre tu vida. Busca de Dios, necesitamos buscar de Él, necesitamos que Él sea lo primero en nuestras vidas, que Él nos gobierne y que Él sea lo principal. Sin Dios nada nos es posible. Necesitamos buscar de Él, ¿sí? Así que yo hoy quiero que vos puedas reflexionar sobre esta palabra. Cuando te vayas a tu casa, cuando estés por acostarte, decirle: Señor, yo quiero que vos gobiernes mi vida. Yo quiero la victoria. De acá en adelante yo quiero la victoria para mi familia. ¿Qué es lo que estás deteniendo? ¿Cuál es tu pelea en este momento? ¿Tu economía? ¿Tu familia? ¿Restauración en tu familia? ¿Una enfermedad? ¿Una sanidad? ¿Un milagro? ¿Qué es lo que necesitas? Clama en medio de la adversidad. Decirle: Señor, yo solo no puedo. Yo sola no puedo, Señor. Yo necesito de vos. Necesito vivir en paz, bendito Dios. Necesito que vos pelees la batalla por mí. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás por un momento. Cerrá tus ojos y decirle: bendito Dios, yo quiero más de ti, Señor. Bendito Dios, reconozco que solo no puedo. Reconozco, bendito Dios, que necesitamos de ti, Señor. Señor, tú nos creaste con un propósito. Tú tienes algo especial para nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti. Queremos más de tu presencia, bendito Rey. Señor, queremos que tú pelees la batalla por nosotros. Señor, tú nos has prometido que siempre ibas a estar con nosotros, que cada vez que nosotros te buscáramos te íbamos a poder encontrar. Señor, hoy te buscamos. Hoy queremos encontrarte, bendito Rey. Señor, tú nos prometiste, bendito Dios, Señor, que te íbamos a hallar, bendito Rey. Queremos estar cerca tuyo, queremos encontrarte, queremos sentir tu amor en nuestro interior, papá. Señor, obra en nuestras vidas. Señor, tú nos dijiste que si clamábamos en medio de la adversidad, tú ibas a pelear por nosotros. Señor, venía a pelear esta batalla. Yo ya no sé más qué hacer en esta familia. Señor, intenté de todo. Si soy buena porque soy bueno, si soy malo porque soy malo, si hago esto porque lo hago y si no lo hago porque no lo hago. Ya estoy cansada, ya estoy cansado. Señor, pelea vos esta batalla.
Bendito Rey, Señor, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a tener tiempo de intimidad contigo, Señor. Señor, tal vez me cueste, bendito Rey, pero quiero encontrar ese tiempo de estar a solas contigo. Señor, yo te necesito pasar ese tiempo contigo, papá. Señor, ayúdame a tomar la determinación de hacer lo que vos me hables. Señor, cuando una palabra me es revelada, ayúdame a accionar y a ponerla por obra, bendito Dios. Cuántas cosas se me han revelado y no las he hecho, bendito Dios, porque quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Ayúdame, bendito Dios, a poder hacer tu voluntad. Bendito Dios, quebranta mi corazón, bendito Dios. Ayúdame a ser humilde, bendito Dios. Ayúdame a servirte a pesar de las dificultades. Ayúdame, bendito Dios, a hacer tu voluntad, papá. Bendito Rey, ayúdanos. Clamamos para que tú nos llenes de ti. Señor, te necesitamos. Clámale a Dios y decile con tu voz, decile con tus palabras: Señor, yo te necesito. Yo te necesito más de ti, Señor. Bendito Dios, quiero que tu presencia inunde este lugar. Que tu gloria, Señor, toque cada uno de estos corazones, cada uno de mis hermanos. Que tú traigas revelación a sus vidas. Señor, clamo, Señor, una unción de gozo sobre ellos, bendito Dios. Señor, que a pesar de las adversidades, bendito Dios, tú le das paz, tú le das tranquilidad y tú le das plena confianza en ti, Señor. Señor, declaro que cada uno de ellos se levanta victorioso en sus batallas, en sus peleas, bendito Rey. Ellos son victoriosos porque no pelean ellos, sino que tú peleas por ellos. Bendito Rey, te bendecimos. Anhelamos de ti, clamamos por ti, te anhelamos, bendito Dios.